Ya pasamos las noticias. Ahora arrancamos una nueva horita. Y se nos espera, bueno, vamos a charlar un poquito con Fátima Besa, nuestra columnista acá del verano, que nos trae sus columnas con un popurrí de cosas. Así que ahora cuando charlemos vamos a estar hablando un poquito de trastornos de ansiedad con Fati. Fati es docente, docente más que nada se desarrolla más en el ámbito histórico, pero bueno, también nos va a dar una perspectiva sobre qué son los trastornos de ansiedad desde este lado. Así que bueno, ahí estamos ya casi en contacto con Fati. Sí. A ver. Yo casi arranco, hago una aclaración, arranqué muy seria porque casi arranco de vuelta atorada con los panificados que nos ha traído la queridísima Male Manes, que de paso la saludamos desde los controles ahí, a Mati Marchi también que están del otro lado. Por eso la seriedad. Así que bueno, presentamos a Fati que ya está en comunicación. Buena Fati, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Buen día, las escucho perfecto. ¿Cómo están? Ahí estamos, muy bien. Bueno, Fati, contanos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Como bien adelantabas, vamos a tocar el tema de los trastornos de ansiedad, y en esta columna que llamamos Arte y Salud Mental, la vez pasada abordamos una canción para introducirnos en... Uy, se nos corta. Sí, se nos corta. Ay, no. A ver, ahí cómo estamos de conexión. Ahí estás Yo reconectada. las escucho perfecto. Bien. En esta ocasión les decía que traigo un poema de la poesía vertical, que es una obra poética de Roberto Juarros, un poeta argentino, oriundo de Coronel Dorrego, poeta y bibliotecario. Y desde 1958 publica toda su obra crítica con el nombre Poesía Vertical. En este caso yo traigo la Poesía Vertical 9, que, la vamos a ir como reconstruyendo juntas. Y bueno, también recordar que la salud mental, cuando hablamos de eso, estamos refiriéndonos a un bienestar emocional, psíquico y social que nos permite seguir con los ritmos de nuestras vidas. Y entender también que la ansiedad es un fenómeno humano necesario para poder resolver situaciones a lo largo de nuestra vida y sobrevivir. Pero adelantábamos que vamos a hablar de trastornos de ansiedad. Bien. Y la diferencia radica en el exceso de la intensidad de ese tipo de comportamiento humano, cuya consecuencia es la reducción de la calidad de vida. Pero sin embargo hay que saber que un trastorno de ansiedad no es irreversible ni eterno. Una de las formas del trastorno de ansiedad es el ataque de pánico y la sensación de la muerte inminente y de que me voy a morir y esto es eterno y yo soy así, soy ansiosa y no voy a poder salir de este lugar. Sin embargo, no es irreversible ni eterno, por eso son necesarias las redes de contención, y traigo también esta premisa de que nadie se salva solo. Y en ese sentido paso a leerles el poema, que es cortito, de Roberto Juarros, Poesía Vertical. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie, ni yo, me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Fíjense qué relación casi directa con esta frase que, desde la militancia también hacemos mucho hincapié de que nadie se salva solo. Y me gusta cómo en el lenguaje poético el recurso que utiliza Roberto Juarros concluye con que tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Y pensar en el otro ejercita también la empatía. Y traigo a otro poeta y músico que es Spinetta,
que en una de las tantas charlas famosas que ha dado, él expresa como casi desesperado de cuidar la vida del que tenés al lado. Entonces, bueno, en esta columna de arte y salud mental me propongo como hacer otras lecturas del arte, de la poesía en este caso, de la música en el caso anterior, porque en este caso el lenguaje poético hace que sea posible que el silencio grite. Y el silencio es una característica de una persona que tiene trastorno de ansiedad. No lo habla, le cuesta mucho nombrar lo que le está pasando, muchas de las veces no sabe que está pasando por un episodio de ansiedad. Y el lenguaje poético en este caso es un canal para expresar de qué estamos hechos, ¿no? Incluso en los momentos más duros. Y es ahí donde el silencio grita y Roberto Juarros también nos recuerda que hay que decir el silencio. Y eso me parecía muy bonito para traerlo hoy. Y bueno, en un contexto de avanzada en contra de nuestros derechos, recordar que la salud mental es una prioridad, que todas las personas somos vulnerables, ese es el rasgo humano por antonomasia, y si tenés un padecimiento mental, tenés también el derecho de ser escuchado. No tiene por qué avergonzarnos hablar de nuestra salud mental con las personas más cercanas, ni tampoco nos debe avergonzar pedir ayuda profesional. Por estas tres cosas que mencioné anteriormente y también lo que siempre aclaro en las columnas es que yo no soy especialista en salud mental, como decía Maite, mi área es la historia, pero bueno, en esta programación de verano me parecía bastante piola traer estos temas, porque si bien no soy especialista, soy familiar de una persona que ha tenido un padecimiento mental crónico, y desde ese lugar es en el cual yo me paro para hablar de estos temas. Y esta columna tiene por objetivo visibilizar a través del arte, de cosas cotidianas, de canciones que escuchamos, por ejemplo, los padecimientos mentales y el trato social que tenemos para con ellos, en lo cotidiano y a nivel nacional en cuanto a políticas de Estado. Y en este caso estamos hablando de trastornos de ansiedad. Juarros, cuando en una de las oportunidades en las que lee este poema, explica que el poema empieza con el verso que dice: pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí. El universo piensa en mí. Y Juarros le señala a quienes están ahí presentes que ese momento es el momento de insomnio, de soledad en la madrugada. Entonces, de nuevo, tenemos como elementos que se hacen presentes en los padecimientos de orden psicológico, emocional, afectivo, psiquiátrico. Es común la superposición de cuadros. Es muy común que una persona con ansiedad alterne con fenómenos de orden depresivo. Y si yo muriese, nadie ni yo me pensaría. Es el silencio que está gritando, ese silencio que dice Juarros que hay que decir, que hay que nombrar de algún modo. Los síntomas son muchos y diversos, depende de la persona obviamente, y lo más común es la imposibilidad de conciliar el sueño o de dormir pero no sentir un sueño reparador. Entonces que Juarros haya escrito pensando en ese momento de insomnio, de soledad, le dice él, me pareció como muy ejemplificador para tratar este tema, y que el lenguaje no es transparente, y si estamos frente a un poema, a una obra poética, a una canción, no nos quedemos con solo lo que dice, sino bueno, mi propuesta es sumar lecturas a ese lenguaje que de transparente no tiene nada.
Sí, a mí me Eh, parece, perdón Fati que te interrumpa, pero que lo estás diciendo mucho, mucho y es justamente poner en palabras. O sea, creo que todo lo que tiene que ver con las ramas del cuidado de la salud mental, tanto de la psicología, del psicoanálisis, lo importante es poder dejar de estar apalabrado, ¿no? O sea, pienso en la palabra adicción, que significa literalmente sin palabras, ¿no? Cuando hablamos de adicciones es alguien que capaz le cuesta poner en palabras lo que está haciendo por vergüenza o lo que sea. Lo importante es poder compartirlo y poder asimilarlo con un otro, ¿no? Creo que Juan Rosa ahí está hablando mucho de eso, o sea, de poder llegar a compartirlo, ¿no? A través de la poesía es una herramienta para poder justamente contar lo que a uno le sucede y también encontrar a veces o el sentimiento compartido o la contención o que uno no está solo, sino que hay otra persona también del otro lado. sí, y que quizás nuestros pensamientos no se traducen en la realidad eh, instantánea, me sale decir, eh, y que siempre hay alguien para darnos una mano y no juzgarnos. Eh, y uno de los síntomas también es la generalización. Mi vida es un asco, todo me sale mal. Tomamos la parte por el todo. Lo que dice Juan Ross lo podemos pensar en el sentido de las palabras de él cuando dice, soy mi propio sostén y me lo quito. Ujú. Contribuyo a tapizar de ausencia todo, todo es ausencia. Eh, y me encanta el final, es muy potente para mí. Por eso pensar en un hombre se parece a salvarlo. Eh, Creamos empatía pensando en el otro, reconstruimos y nutrimos el lazo social. Frente a la estigmatización de estos temas, como bien comentaba Maite en el caso de los consumos problemáticos, y de los padecimientos mentales en general. Y esto también es como una propuesta a repensarnos a nosotros en nuestra cotidianidad, porque tenemos muy en claro cuando el gobierno se equivoca y con todos los retrocesos que ha tomado en los últimos días, eh, pero a veces no tenemos tan en claro ni lo que nos pasa, ni cómo y cuándo juzgamos al otro por su comportamiento distinto quizás. Ujú. Eh, y bueno, además está decir, pero el arte como una expresión también de válvula de escape es lo que no nos podemos privar. Y, y obvio, No, hemos perdido la conexión. ¿Qué Hubo un pasó? bombazo del otro lado de No, yo la pecera. estaba, justo estaba pensando, ahí la vamos a ir reconectando A a Fati. Fati, y pensaba en el rol del arte en poner en palabras, como ella mencionaba recién, y algo que venimos hablando mucho en las mañanas de ATP a través de las distintas columnas, que ha tenido que ver no solo con poner en palabras, sino también en discutir, por ejemplo, cuáles son las salidas que, por ejemplo, da, el otro día hablamos del psicoanálisis, pero la psicología y demás, y qué procesos dan ante, por ejemplo, los trastornos de ansiedad y lo importante que tiene que ver con la rediscusión de los ámbitos comunitarios de la salud, que me parece que el arte tiene mucho de eso, que es poner en común y sacar de lo individual, de lo interno, de esto que habla la misma poesía que Fati retrataba, que habla de sentirse solo, ¿no? En la noche, de sentirse angustiado y por fuera de lo que el resto le pasa. Me parece que el arte tiene esa potencia, y que tiene que ver con eso también, con rediscutir las formas comunitarias, ¿no? En las cuales se ponen palabras y en las cuales se abordan problemáticas como en este caso los trastornos de ansiedad, que muchas veces vemos cómo se multiplican ante este tipo de contextos y que no es azaroso que veamos cómo estos diagnósticos van apareciendo y cada vez más en los últimos años, quizás en comparación a lo que veíamos históricamente, que como decía Fati, no es lo mismo trastorno de ansiedad que la ansiedad, digamos, como sensación o emoción diaria. Creo que ahí estamos de vuelta, puede ser, no la estamos viendo, pero entiendo sí, que sí. Ahí Ahí está. estamos. Volvimos. sí, y pensaba en lo que decía Delphi, en contextos como este, es muy común que tendamos a la individualización, no solo Ujú. de lo que nos está pasando, de nuestro malestar, sino de lo que comentaba anteriormente, de que quizás juzgamos, porque
no tenemos por qué saberlo todo y hay mucha falta de conocimiento. Por suerte, nuestro país tiene mucha visibilización sobre la salud mental, pero aún así en contextos tan recesivos y donde la individualización es la norma, nos cuesta muchísimo pensar en el otro y la primera de cambio es o aislarlo o, o juzgarlo. Y sin embargo, los espacios donde no nos juzgan son estas redes de contención que nombraba, que obviamente son la gente que nos quiere, que es mucha. Si alguien está escuchando y piensa que está solo, como Juan Rosa a la madrugada, no está solo y siempre hay alguien dispuesto a escuchar, acompañar, a contener. Y ese también es nuestro rol como amigues, como familiar en mi caso, como lo que sea. Y recordar esto, que la columna es de visibilización de la salud mental y que hay políticas de salud mental públicas que nos permiten acercarnos a hablar con profesionales. Lo vuelvo a reiterar porque siempre es necesario. Tenemos una guardia de salud mental en el Hospital San Martín de 1 y 70 y una unidad de atención en crisis en el Hospital Rossi de 9 a 5 de la tarde y la guardia de salud son las 24 horas. Son espacios donde nos podemos acercar ante cualquier malestar que tengamos y siempre la ayuda de un profesional, si una se siente mal, si tiene comportamientos que están reduciendo nuestra calidad de vida. Está bueno llenar esos espacios porque nutren las redes de contención donde son primordiales la gente que queremos, de todos modos. Ujú. Yo, última intervención que hago con respecto al poema, pero porque me gusta mucho Juan Rosa, así que gracias, Fati, por haberlo traído. Y hay una palabra que utiliza que dice: contribuye a tapizar de ausencia todo. Y me parece muy interesante lo que significa la ausencia, justamente cuando se están teniendo estos padecimientos, la ausencia como la falta, ¿no? O sea, me hace acordar esto mucho a la columna de ¿Qué diría Freud? De nuestra compañera Jazz, que bueno, trae, ¿no?, nuestra rama psicoanalítica también acá a la programación de verano, que bueno, ¿qué significa la falta? Que es, bueno, la falta es lo que acciona el deseo, ¿no? Cuando tengo una falta de... Y la ausencia como es, bueno, justamente eso, una ausencia, algo que no tengo y que le da lugar también a esa falta que motoriza el deseo, ¿no? Me parece muy interesante como él en este estado de ansiedad, en este estado de insomnio, tapiza, encima lo dice, eso es un poema, ¿no? Tapizo de ausencia todo. Sí, es bellísimo. Como bueno, también la desesperación que genera esa ausencia, pero que siempre hay algo detrás, ¿no? Que bueno, con un acompañamiento correcto, con un acompañamiento psicológico, con ayuda de un profesional, que esto es fundamental, recién vos lo decías, Fati, pero esto es fundamental que atendamos, ¿no?, a estos padecimientos, a estas sensaciones, estas emociones, que es necesario también acompañarlas para poder entenderlas y no sentir que todo es ausencia, ¿no? Eso era nomás que me pareció muy interesante y muy certero también del poema. Sí, es bellísimo. Ese pasaje es bellísimo y sí, toda la razón, Maite. Sin embargo, estos espacios son presencia y la gente que nos quiere son presencia. Y ahí está el ida y vuelta que podemos generar con la poesía en este caso, para bueno, poner de nuevo en la mesa estos temas que a veces son tan cotidianos que los subestimamos. Ujú. Y a veces creemos que la ausencia es tal y la falta de deseo es tal que nos conlleva a un desinterés por todo y de nuevo a generalizar ese desinterés y lo subestimamos y decimos es cotidiano, es así mi vida, lo acepto y en realidad no es irreversible y tiene una solución ese problema. Es un momento de nuestras vidas que como humanos somos ansiosos. El trastorno de ansiedad es ya un exceso de intensidad, quizás en esta sintomatología, que bueno, algunas de las cosas nombré, pero bueno, son factores muy diversos y distintos según la persona. Ujú. Y son tiempos bastante duros donde
es normal, entre comillas, que afloren estos sentimientos, o el sentimiento de culpa también. Y bueno, hay que pensar en el otro. Hay que cuidar la vida del que tenés al lado. De eso se trata también la propuesta de la columna de hoy. Y Juarros, la verdad que es hermoso. Mientras la escuchaba Maite, era como sí a todo. Escribe muy lindo, posibilita hasta el silencio, ¿no? Lo hace gritar de algún modo, porque cuando lo leemos a Juarros quizás tenemos la sensación de querer acompañarlo, y de eso se trata esta columna, de visibilizar y acompañar a las personas cuando lo necesiten. Fati, hermosísima la columna de hoy, la celebraban ahí en el chat, así que te enviamos también esos saluditos que vas a poder leer, te agradecemos y será a seguir charlando y a seguir escuchando, leyendo y viendo lo que nos propones en esta columna de arte y salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Fati. Bueno, Fati Besa, ¿no? Ahí voy a leer, para cerrar, el comentario de Jazz Reynoso que apareció en el chat del YouTube. Dice: los dispositivos colectivos contribuyen a un abordaje integral de las patologías de salud mental y es re necesario para que sean efectivos que el abordaje tenga en cuenta la singularidad del sujeto. Así es. Muy interesante toda la propuesta. Tenemos bastantes columnas que van abordando, ¿no? La salud mental dentro de la programación de verano. Es interesante cómo se van interrelacionando también todas, así que vayan a chusmeárselas al YouTube porque están subidas. Y para también deja la recomendación, Fati, de Juarros, Roberto Juarros, poeta argentino, ¿no? Sí. Que ahí Maite también lo conoce. Vieron que yo de poesía a mí no me pidan. Lean el poema 17, es hermoso. Ahí está, el poema 17 que tiene un poemario. Es el poemario vertical, creo que se llama, que tiene todos números. Fati. Son todos poemas con números, digamos. Okay. Lo encuentran en la página de poeticous.com. O buscan, ponen Roberto Juarros y encontrarán mucho de esto en la internet. Así que usemos la internet para algo bueno. Vamos con un poco de música. Qué lindo, suena Babasónicos. Bien, le pegué. Suena Babasónicos en el aire de Trinchera.